Como están amigos, hoy les traigo el resumen mensual de El asesino que retornó como el hijo del duque. En la vida pasada decían, hubo un rumor sobre el incidente del banquete de sangre que resultó en la muerte de muchas personas. El rumor era que la persona detrás del incidente era la quinta princesa del imperio, Arin Severus, quien había sido cegada por su deseo de tomar el poder. Probablemente fue causada por la piedra de Dace, era muy probable que Aschel o Luineye se la hayan dado. Después de ese incidente, fueron elogiados como grandes héroes del imperio. Ellos fueron los que más se beneficiaron de ese incidente. Kaeram le pregunta a Cian si creía que ambos inventaron el incidente para su propio beneficio. Sacrificar a su propia familia era bajo, y Kaeram a veces pensaba que los humanos eran peores que los demonios. Pero Cian sabía que esto no era nada comparado con lo que harían en el futuro. Además, Cian incluso había ayudado con peores masacres que esta en su vida pasada, y sería correcto decir que era incluso peor que ellos. Pero ya era momento de regresar con los demás, ya que los caballeros del palacio se encargarían del resto. En eso Kaeram le dice que le molestó algo en el collar de la princesa, no sabía el nombre de su sirvienta, pero también olía como la piedra de Dace. Por otro lado, Nana estaba eufórica debido al olor de Amole. Brian intenta persuadirla, pero realmente no sabía lo que estaba pasando con Nana, ya que estaba actuando como un verdadero monstruo. Y por alguna razón, solo quería ir tras Amole, y su deber era detenerla. Pero tampoco podía lastimarla. Nana no podía esperar más, así que intenta atacarlos. Pero Brian no podía detenerla sin lastimarla, así que solo recibiría el golpe. Pero rápidamente Cian se pone delante para que no los golpee, recibiendo todo el daño. Esto era doloroso, pero le pide a Kaeram que se apresure. Ella le quita la corbata a Amole y lo destruye. También le pide a Nana que se tranquilice, ya que su amado padre estaba en ese lugar. Nana logra reaccionar, no sabía lo que había pasado. Estaba asustada al ver la herida en la espalda de Cian, pero este le dice que no le dolía, además, no fue su intención lastimarlo. Así que no hizo nada malo. Por otro lado, el príncipe Luineye estaba sorprendido por el lugar al que fueron. Ya que debía estar lleno de monstruos, pero ahora estaba vacío. Aschel también estaba preocupado por no saber qué había pasado. En eso escuchan la voz de Arin, que estaba a salvo con algunos caballeros y Alice. Ella estaba feliz de ver a su padre, y en buen estado. Su padre le dice que pudo llegar a ese lugar gracias a Luineye y Aschel. Y este le dice que estaba feliz al ver que Arin no estaba muerta. Arin solo le agradece, pero tenía muchas preguntas que hacerle, pero primero se encargaría de los demás. Alice y Lunab saludan al rey, y este les agradece por proteger a su hija. Pero Arin estaba atenta a Luineye, viendo cómo Aschel y este hablaban en voz baja. Fue entonces que Luineye sonríe, diciendo a los demás que conocía al que estaba detrás de este incidente. La nieta del presidente de la Asociación de Magos de Garam. Intentando ponerla bajo arresto. Los demás no entendían lo que trataba de hacer. Pero el rey le dice que estaba cruzando la línea, y debía bajar su espada. Y Arin le explica que Lunab salvó a muchas personas junto a ella. Pero Luineye les dice que esto era un truco, el reino de Garam siempre estuvo esperando una oportunidad para atacar al imperio Usif. Estaba seguro que su objetivo era un asesinato con la intención de crear caos dentro del imperio. Lunab le dice que estaba hablando como si tuviera pruebas de lo que decía. Entonces Aschel interviene, una noche anterior habían detectado un aura sospechosa de maná en el lugar donde Lunab se hospedaba. Luineye los había invitado para que intentaran transmitir su deseo de paz, pero los estuvo vigilando por precaución. Y se encargaría de buscar la evidencia si el rey le daba tiempo. Al no tener muchas opciones, el rey acepta. Lunab se preguntaba si esto era una trampa, o era algo que su abuelo había planeado. Lunab Rain-Reaver fue encarcelada junto con su grupo de la Asociación de Magos de Garam para su investigación. Leximus, que había estado apartada de Arin, trabajó con los otros caballeros guardianes para proteger a los nobles.
Los funerales del marqués Drenian, el hermano menor de la emperatriz, así como los de innumerables personas más, se llevaron a cabo en las calles. Xian pudo evitar muchas más muertes que en su vida pasada, pero no pudo cambiar el hecho de que el banquete se llamaría banquete de sangre. Pero podría haber sido mucho peor. Ahora su hermana Alice le estaba vendando la herida. Estaba preocupada y era bueno saber que Xian escapó de la situación en el banquete. Y si no fuera por esa persona, ella también hubiese muerto. Al preguntar por esta persona, Alice le dice que su altura era similar a la de Xian. Pero ahora que lo veía, Xian se había puesto en forma, y como tenía muchas cicatrices, claramente entrenaba duro. En eso entra su hermano Aschel, que estaba sorprendido por la pronta recuperación de Xian. Y ambos se llevaban tan bien como siempre. Claramente a Xian no le agradaba, y Alice se da cuenta de esto, pensando que Xian desconfiaba de su hermano. Claramente sabía que su hermano tenía un lado vil y cruel. Y al preguntar por la investigación, Aschel les dice que vino por ese motivo. Un brazalete con una piedra aturdidora incrustada fue encontrado en la habitación de Lunab. Ella afirmó que se lo regalaron, y le pregunta a Xian si recordaba haber recibido algo durante el banquete. Xian finge no recordarlo, pero quería saber quién le dio el brazalete a Lunab. Habían escuchado de un comerciante en el palacio, y fue encontrado muerto, por ese motivo los estaba buscando. Por eso le preguntaría de nuevo, ¿recibiste algo ese día? Xian ya sabía que esto no era una investigación, Aschel estaba tratando de crear un chivo expiatorio. Así que era probable que Amelie esté en peligro. Pero para no responder, Xian finge un dolor de cabeza, diciendo que aún no se sentía mejor. Alice decía que perdió mucha sangre, y el médico le recomendó descansar. Al no tener más alternativa, Aschel decide irse. Pero antes, Xian le dice que no recibió nada, incluso si alguien lo intentara, estaba seguro de que no podría haber sobrevivido a esa situación infernal. Escuchar esto hacía feliz a Aschel, ya que los monstruos sí eran capaces de haberlo matado. Y ya era suficiente para que ya no haya nadie más a quien se deba eliminar. Pero era una pena para Xian, ya que Aschel esperaba que esta fuera su oportunidad de deshacerse de él. Una vez se retira, Alice le pide a Xian que descanse. Por otro lado, estaban eliminando cabos sueltos, una de las criadas se quejaba, ya que solo hizo lo que dijeron. Incluso le entregó el collar a la princesa Arin. Intentaba rogar por su vida, pero su papel ya se había cumplido. Aún así, el príncipe tenía que deshacerse de ella. Pero cuanto más lo pensaba, más desagradable era todo. Se había preparado bien para ese día. En eso invoca un libro, habían encontrado un cadáver la última vez, y encontrar otro podría ser malo, por eso necesitaba asegurarse de que eso no vuelva a suceder. Invocando un monstruo para que devore el cuerpo de la sirvienta. Por otro lado, Bran fue a ver a Amelie, y ella quería saber cuánto tiempo debían quedarse en ese lugar. Ambos recibieron la orden de Xian, debían permanecer en ese lugar hasta que diga lo contrario. Anteriormente, Xian vio el regalo que su hermano le envió, destruyéndolo al instante. Fue entonces que le dijo a Amelie que el palacio y la propiedad Bert ya no eran seguros para ella. Por eso debía esconderse hasta que diga lo contrario. Y como él tenía asuntos que atender, le pide a Bran proteger a Amelie. Era lo mismo para Nana, estarían separados por un tiempo, por eso le pide no llorar. Ahora, Amelie quería saber si Nana estaba bien. Bran le explica que ella lo pasó muy mal unos días, pero ahora creía que ya estaba mejor. Emily nunca imaginó que la chica que pensó que era una sirvienta, sería una humana dracónica. Por eso, ambos debían hacer lo mejor para apoyar a Xian. Por otro lado, Luineye estaba molesto, había conseguido las pruebas contundentes, pero su padre el rey quería dejar ir a los sospechosos. Pero el rey ya había tomado su decisión. Pero Luineye no estaba contento, preguntando cómo tomaría el reinado sobre el continente cuando era tan débil. No entendía por qué tenía tanto miedo al reino Garam. El rey reacciona por esto, usando su magia para asustarlo. Reinar el continente era un buen objetivo, su imperio Usif compartía una frontera no solo con el reino Garam, sino también con el reino de los demonios, así como con Esparnia y Fruina. Si hacían un enemigo del reino Garam, ya no podrían contener al reino de los demonios.
todo el continente sufriría por todos los monstruos. Incluso si pudiera obtener poder sobre el continente de alguna manera, eso sacrificaría a demasiadas personas. Alguien que hace tal cosa era un monstruo, no un emperador. Pero claramente su hijo aún no era consciente de ese sentido común. Luineye seguía molesto, ya que dejaría ir a los sospechosos cuando tenían evidencia clara. Pero el rey le pregunta si se refería a la piedra Dace. Algo que sorprende al príncipe, no entendía cómo su padre conocía esto. Su gente aún no debería haber terminado con la investigación. Pero su rostro ya le decía todo al rey. Desde que era joven, Luineye no se rindió hasta tener lo que quería. Claramente era un idiota, y no sabía cómo su hijo terminó así. Arin era más adecuada para ser gobernante de lo que Luineye jamás sería, por eso ya no quería verlo nunca más. Escuchar que su padre consideraba a Arin como legítima heredera del imperio era algo que lo enfureció aún más. Rápidamente va a su dormitorio, y Leximus le dice que Arin necesitaba descansar. Pero Luineye la aparta con un golpe. Arin quería saber por qué actuaba de esa forma. Y entre risas, solo le dice que vino a hablar con su preciosa hermana. En eso reacciona Leximus, diciendo que, aunque sea el príncipe, si seguía actuando de esta manera, se vería obligada a actuar. Esto era gracioso para Luineye, considerándola un parásito. Y que no llegaría a hacer nada contra él. Haría que la ejecuten y a todos sus parientes, con lo que dijo como razón, borraría por completo su linaje y cualquier rastro de él. En eso Arin le pide que se detenga, ya que había una razón por la que vino a verla. Su reacción sorprendió a Luineye, claramente era diferente de antes, ya no le tenía miedo. Pero Arin le dice en su cara que ella nunca recibió nada de él. Era algo que también le dijo a su padre, y claramente no había ninguna relación. Pero el emperador estaba seguro que el collar que le trajo, la joya en su interior no era ordinaria. Era una piedra Dace de la tribu Sangre Negra, y se usaba para dominar la magia oscura prohibida. Se decía que las piedras Dace se usaban para controlar monstruos. Y recientemente recibió información de que alguien dentro del palacio las compró en secreto. El comerciante del mercado negro y una doncella. Pero ellos estaban desaparecidos o muertos en ese momento. Noticia que asustó a Arin. El emperador sabía que ambos solían ponerse en contacto con Luineye, preguntando nuevamente si no había recibido nada de su hermano. Asustada, Arin vuelve a decirle que no recibió nada. Y como su padre parecía haber descubierto quién trajo esas joyas, Lunab ya no debía ser una sospechosa, pidiendo de favor que la dejase ir, ya que salvó a mucha gente en el banquete. Y su padre accede a su solicitud. Arin sabía que, si le decía que su hermano le envió un collar ese día, no podría predecir lo que le haría a la gente que la rodeaba. Necesitaba asegurarse de evitar que se lastimen en el futuro. Esto fue lo que le contó a Luineye, y claramente este quería lo mismo. Pero este no entendía qué pasaba con la actitud de Arin, actuaba como si él hubiera hecho algo malo, preguntando si debía encargarse primero de su subordinada. Pero para evitar más problemas, Arin le pide que se retire, ya que tenía un invitado importante para ella. Xian, que estaba detrás, se disculpaba por la interrupción. Algo que sorprendió a Luineye, ya que no pudo sentir su presencia. Pero Xian le dice que lo había escuchado todo. Luineye quería saber cuánto tiempo estuvo escondido, pero Xian nunca se escondió. Simplemente no notó su presencia. Pero era mentira, Xian usó su rasgo del asesino. Sin presencia. Su forma de responder le molestó al príncipe, pero Xian no le tenía miedo. Preguntando qué haría si no le gustaba, ¿acaso intentaría hacerle algo malo también? Y al verlo cerca de Arin, Luineye se preguntaba si eran ciertos los rumores de su compromiso. Además, no sería bueno convertir a un Xandor en su enemigo, ya que era el hijo del amigo de su padre, y lo que le dijo a Aschel lo molestaba más. Anteriormente, Luineye le dijo a Aschel que quería eliminar a Arin del trono, pero no entendía por qué Aschel quería deshacerse de su hermano, ya que su padre confiaba mucho en Aschel. Pero a Aschel lo ponía nervioso, y sentía que su hermano escondía algo muy grande. Pero al verlo ahora, entendía lo que Aschel quería decir. Podía sentir una desagradable sensación de intimidación. Entonces les dice que solo estaba bromeando, y como el malentendido se aclaró, se retiraría.
mientras Cian pensaba que su personalidad no era tan mala por ahora. Al menos no tan mala, para alguien que fue apodado el Emperador Loco. Ahora era mejor en comparación con el de su vida pasada. Al retirarse, Luineye también se disculpa con Leximus, y ella hace lo mismo por ser grosera. Pero al irse, Leximus decía que era un bastardo, agradeciendo a Cian por intervenir. Cian decía no haber hecho nada, ya que todo fue gracias a la princesa, sentándose a su lado, algo que la ponía nerviosa. Pero antes de retirarse, Cian le recuerda que, ahora que le hicieron creer a su hermano que estaban juntos, no podía hacer nada por un tiempo. Y ya era hora de irse. Por otro lado, Luineye estaba enojado, preguntando a Aschel cómo solucionaría todo el desastre. Este le había dicho que su plan era perfecto, pero fracasó rotundamente. Todas las personas que querían muertas, estaban vivas. También perdió la confianza de su padre. Todo estaba mal, se suponía que él sería el salvador. El salvador del maldito imperio Usid. En eso alguien lo interrumpe, diciendo que hubo un poco de éxito. Este era Boris, estuvo fuera por un tiempo ya que tuvo que cumplir una orden de Aschel. Pero Aschel no entendía cuál era el éxito, ya que Amelie había desaparecido. A lo que Boris le dice que estuvieron subestimando a las personas que rodeaban a la princesa Arin, enseñándoles un cristal de maná usado por sus amigos durante la batalla. La mayor parte de ese maná era ordinario, pero el maná oscuro era raro. Incluso podía considerarse algo muy malvado y siniestro. Se trataba del maná de la espada demoníaca. Solo podía significar que uno de los amigos de la princesa Arin poseía la espada demoníaca Tabú. Por otro lado, Cian estaba almorzando con su grupo. La comida parecía maldita para Brian, pero Nana y Cian comían con normalidad. Una vez Cian termina, decide retirarse, ya que, si se quedaba más tiempo, Aschel podía darse cuenta. Además, solo vino a ver si estaban bien, ya que aún no era seguro regresar, así que enviaría a Brian si necesitaba algo. También tenía gente haciendo guardia, el lugar era el más seguro que cualquier otro. Pero al salir, Serrica le decía que tenía una linda familia. Y estaba esperando que le explicara la situación. Quería saber cómo supo sobre el banquete de sangre y la muerte de su prometido. Y todo lo que hizo, era como si Cian conociera el futuro. Pero sería mejor que tuviese cuidado con lo que responde, dependiendo de sus palabras, podría considerarlo un enemigo. Quería saber quién era realmente Saenrod. Además, el hecho de que conociera la identidad de su prometido, era algo que no podría haber sabido. Cian le dice que era una persona que tenía que purificar de todos modos, así que no debía importarle. A lo que Serrica le dice que era aún más importante, ya que podría ser un espía de otra organización. Y si lo era, debía matarlo en ese lugar. Pero antes de siquiera tocarlo, Kaeram la detiene. Ella decía que aún no había aprendido nada, pensó que ya le había dicho antes que no pusiera sus manos sobre su dueño. Pero a Serrica realmente le gustaban los desafíos, y ambas comienzan a pelear. En eso Kaeram decide preparar su magia, poder de la niebla negra, Adement. Pero no importaba cuán fuerte sea la habilidad, Serrica podía evitarla. Pero su poder era destructivo, si llegaba a golpearla o intentaba desviarla, hubiera muerto en el acto. Ahora podía ver por qué se quedaba en la forma de espada la mayor parte del tiempo, ya que, si quisiera, podría destruir una ciudad entera. Pero para detener a alguien como ella, necesitaría al menos al rey demonio. Pero Kaeram decía solo estar calentando, y Serrica estaba emocionada por su pelea, y quería dar lo mejor de ella. En ese momento, Cian usa el control de la espada demoníaca. Si ambas causaban un alboroto, los atraparían a todos. Por eso les pide que vayan a otro lugar a pelear. Pero era mejor que ambas arreglen sus problemas en ese lugar. Ingresando nuevamente en la casa, sus planes debían cambiar, y les pide empacar ahora mismo. Pero dentro ya estaba Lunab, era algo sorprendente para Cian, ya que ella logró pasar la barrera de detección de la niebla que puso alrededor. Por eso tenía curiosidad. Lunab decía que era uno de sus talentos, además, no debía preocuparse, ya que era la única que sabía sobre ese lugar. Pero considerando el ruido de afuera, ahora todo el mundo debía saberlo. Pero solo vino a darle las gracias a Cian, y él quería saber qué hizo para que le agradezca.
A lo que Lunab le dice que ya lo sabía todo, sabía lo que sintió cuando lo puso en ella ese día. Algo que todos los presentes malinterpretaron. En ese momento, Xian pensó que Lunab había perdido el conocimiento, pero ella era un genio. Podía usar todos los elementos de la magia, podía combinarlos o cambiarlos, también podía rastrear el maná de una persona específica. Y era un regalo que su abuelo le dio, pero Xian lo veía más como una maldición, además, su cuerpo estaba roto. Al decir esto, Lunab confirma que la persona que la ayudó fue Xian, y este le pide ir a otro lugar para hablar. Y el resto debía alistar las maletas para irse a la Academia Luben. Esto emociona a Amelie, ya que podría cuidar todos los días a Xian. Pero era una tortura para Brian, ya que debía comer todos los días la comida de Amelie. Un momento más tarde, Lunab le cuenta que pasó la mayor parte de sus días de juventud en un lugar frío y oscuro, soportando todo tipo de experimentos dolorosos. Pero no tuvo más remedio que soportarlos, ya que ese era su deber, como nieta de Ragans Rain River. Le preguntaba a Xian si también tenía un deber que cumplir, pero este le dice que no. Por eso Lunab quería saber por qué lo salvó anónimamente. A lo que Xian le dice que no quería volverse famoso, ya que era una molestia, y estaba seguro de que podía suponer por qué. Ella sabía que era por su elemento de maná, al principio pensó que era oscuridad. Llegó a recoger un poco cuando lo vio por primera vez en el restaurante. Esto era algo que Xian no sabía, ella era capaz de leer la información de maná de las personas con solo tocarlas. Y el día que se desmayó, el maná que puso en ella, era diferente. Debía pertenecer a Xian, pero al mismo tiempo no era de este mundo. Xian quería saber si se lo llevaría a su abuelo, pero Lunab no lo haría, ya que sería un fastidio, y estaba seguro de que Xian podía suponer por qué. Agradeciéndole por aliviar su antiguo dolor. El cuerpo de Lunab era como una olla hirviendo llena de todo tipo de elementos de maná, ciertamente era caótico. Pero alguien cerró la tapa de esa olla, probablemente fue para evitar la pérdida de maná, pero eso provocó que la olla se sobrecalentara. Y el maná que se derramaba comenzó a apagar el fuego de la vida, poniendo a Lunab al borde de la muerte. Xian simplemente hizo un agujero en la tapa de la olla, porque a sus ojos, esta chica también parece la marioneta de otra persona, y eso lo molestó. Por eso le dice que no había necesidad de agradecerle, y si no había nada más de qué hablar, debía retirarse, no sin antes recordarle que guarde su secreto. Al ver que se preocupaba por ella, Lunab pensaba que era lindo, y definitivamente era una buena persona. Por otro lado, en la oficina del presidente de la asociación Garam. El presidente estaba molesto, su empleado le dice que no hubo cargos contra Lunab y quería enviar una petición al Imperio Usid. Pero este no era el problema del presidente, era el hecho de que Lunab estaba yendo por otro camino. Le pide que la encuentren y la regresen a Garam de inmediato. Por otro lado, Amelie estaba feliz de volver a servir a Xian. Pero también pensaba que las sirvientas no estaban permitidas en la academia, pero Xian le dice que el director haría una excepción especial. Pero contrario a sus pensamientos, el director le recuerda que no estaba permitido. Xian insiste, y se encargaría de que la gente no se entere. Pero el director quería una razón por la que debería hacer una excepción. A lo que Xian le dice que ya no se saltaría sus lecciones, pero esto no hacía falta decirlo. Además, no solo era una sirvienta, sino dos. Por eso le pregunta si ambas estaban relacionadas con el banquete de sangre, ya que no suponía que Xian use una razón estúpida para pedir permiso. Xian insiste en decirle el motivo una vez le dé el permiso, pero el director ya estaba cansado, al final Xian haría lo que sea, aun si llegaba a rechazar su petición. Además, para Xian era difícil explicárselo, pero le diría una cosa con certeza. Nunca estuvo detrás del banquete de sangre. Y no sabía quién creía que era para asumir eso. Dicho esto, el director le pide que se asegure de no volver a saltarse sus clases. Al final, la conversación con el director Kundel salió bien. Pero Xian se preguntaba cómo reaccionaría si se diera cuenta que la persona detrás del banquete de sangre era su nieto. Y por lo que sabía, no pudo haber sido el propio Luineye porque no era tan minucioso. Suponía que Aschel fue quien planeó todo, y por supuesto Boris fue quien lo llevó a cabo. Así era como siempre hacían las cosas en el pasado. Pero al llegar a su habitación, en la puerta estaba su amigo haciendo ejercicios.
y este le pedía nuevamente volver a luchar. Ya era hora de ver quién era el más fuerte. Pero Xian lo ignora completamente y entra en su dormitorio. El príncipe nunca se había saltado un día en los últimos 2 años, cada día le pedía un nuevo duelo. Pero dentro estaba Bran, inconsciente debido a la comida venenosa de Amelie. Xian quería saber qué le estaba pasando, pero Amelie no estaba segura, diciendo que Bran se quedó dormido después de comer las galletas que hizo para Xian. Preguntando si él también quería una galletita deliciosa. Xian le pide que no vuelva a cocinar nada para Bran, esto era una orden, así que debía cumplir. Al sentirse, encuentra una carta de Lunab. Pero ella también estaba en su departamento, diciendo que se había escapado de casa. Por otro lado, 2 personas hablaban sobre los guardias de la Asociación Garam y pronto llegarían a la academia. Pero al parecer ya se habían encargado de los preparativos. Diciendo que era la única forma de detener a Ragans Renriver. Y preguntando a la mujer si no se sentía culpable, ya que la persona que buscaban era su estudiante. Esta mujer era la instructora de la Academia Luben, Neya Aronis. Y no era tan tonta como para sentir lástima por un monstruo como Lunab. Por otro lado, Xian y Lunab estaban hablando, ella no esperaba que fuera tan agresivo, ya que la sacó de su departamento a la fuerza. Taro San quería saber cómo pudo pasar la barrera de su dormitorio. Lunab simplemente analizó la barrera usando su maná y usando un hechizo para cancelarla. Esto era increíblemente poderoso para Xian, la magia de Lunab era mucho más que simplemente escanear. Con una sonrisa, Lunab le preguntaba si había leído la carta que le envió. Pero antes de poder leerlo, Lunab llegó a su dormitorio. La razón por la que Lunab fue a verlo, era porque no podía esperar su respuesta, y Xian quería saber si su abuelo la incitó a ponerse en contacto con él. Al principio lo hizo, pero ya no más. Pero dependía de Xian confiar en las palabras de Lunab. Xian no confiaba en los demás tan fácilmente, pero estaba interesado por saber por qué se puso en contacto. Lunab le explica que, recientemente en la asociación ocurrieron algunos sucesos siniestros. 2 dragones que habían estado en contacto con la asociación desaparecieron repentinamente de algún lugar de la región de Luben. Personas que habían estado contrabandeando artículos del extranjero fueron encontrados como cadáveres fríos. Y Lunab llegó a descubrir que Xian estaba involucrado con todos ellos. Pero claro, esto era una suposición hasta ahora, pero ahora estaba realmente segura. Xian nunca supo que los dragones estaban asociados con la asociación. Pero tenía interés en saber qué haría Lunab ahora que lo sabía todo. Y ella le dice que pronto moriría, Xian le ayudó anteriormente, pero ella conocía la condición de su cuerpo. Ya estaba rota, sin posibilidad de reparación. Y suponía que solo le quedaban unos 3 años, pero quería agradecerle a Xian por su ayuda. Xian no entendía por qué se lo tomaba a la ligera el hecho de saber que moriría pronto. Pero Lunab también esperaba sentirse afectada, pero era incapaz de hacerlo. Como era complicado hablar con ella, Xian decide retirarse y ella debía hacer lo mismo. Al retirarse, Kaeram le preguntaba si estaba bien dejarla en ese lugar, pero Xian sabía que esto era lo mejor. Ya que, la asociación Garam estuvo esperando en ese lugar por un buen tiempo. Lunab pensaba que hizo un buen trabajo escondiéndose, pero la encontraron demasiado pronto. Estos le piden volver, ya que su abuelo la estaba buscando. Bueno gente, ahora estamos al día con el manhwa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.